Bienvenidos a Historias de Terror. Para mí es un gusto poder saludarlos una vez más y llegar a todos ustedes como cada noche con una historia. Las tradiciones mexicanas dicen que cada persona al momento de nacer tiene el espíritu de un animal o un nahual que se encarga de protegerlos y de guiarlos. Estos se manifiestan en las noches, en los sueños, para poder aconsejar a su protegido y tomar la forma del animal encargado. Hay personas que afirman que su vínculo es tan cercano que se pueden ellos mismos convertir en la forma de ese animal. En México se le ha dado el nombre de nahuales a los brujos que pueden cambiar su forma humana. Pero todo esto no es relevante sin una historia. Mi nombre es José Llamas y te presento mi bisabuela Nahual. Este es un relato basado en hechos reales de Pervis Prieto, de Orizaba, Veracruz. Esta historia es escrita por Eclipse, Rey de los Mares, a quien le mando un saludo. Cuando era niña, mi abuela nos contaba historias de terror que le habían sucedido a ella, y en una de tantas historias que ella nos contaba, nos contó la siguiente. Cuando mi abuela era más joven, por ahí de los años 50, vivían en un pueblito de Veracruz. Resulta que su suegra, o sea mi bisabuela, era un nahual. Al menos eso decía toda la gente del pueblo. Al principio mi abuela no le tomaba importancia, pero con el paso del tiempo comenzó a darse cuenta de cosas extrañas que le sucedían. Mi abuelo era viudo cuando se casó con mi abuela, ya que su antigua esposa había muerto misteriosamente, y jamás pudieron tener hijos. Al principio todo era normal, hasta que mi abuela se embarazó por primera vez. Ahí comenzaron los problemas. Ellos tuvieron 4 hijos y 2 abortos involuntarios, pero mi abuela sospechaba que su suegra tenía algo que ver con todo eso, ya que por las noches ella veía cómo una golondrina de gran tamaño entraba a su casa y casi ocupaba toda la ventana. Se quedaba ahí observándola. Además, dice mi abuela que en varias ocasiones tenía visiones de la nada. Ella veía gente con máscaras muy extrañas y que daban vueltas alrededor de ella, todo para atormentarla. La estiraban, la molestaban, empujaban a mi abuela. Decía que lo sentía en carne propia todo esto que le hacían. Ahí fue cuando empezó a preocuparse y a contarle a mi abuelo lo que le estaba sucediendo. Pero mi abuelo no creía que su mamá fuera un nahual, pero sí sabía que era una mujer de un carácter muy fuerte y que no aceptaba a mi abuela como su esposa de él. Muchas veces mi abuelo le reclamó a ella el por qué no quería a mi abuela como su mujer, y ella solamente se reía de una manera sarcástica. Pero cada vez fueron aumentando esas discusiones con su mamá por mi abuela, porque siempre la defendía. También nos contaba que su suegra se le aparecía varias veces en forma de diferentes animales, en serpiente, en cochino, en burro y en otros tantos. Pero mi abuelita era muy valiente. Decía que ella por sus hijos daría la vida, así que guardó un machete al que le había mandado sacar filo. Y cada vez que uno de estos animales se le aparecía, ella lo correteaba y le daba con el lado plano hasta ahuyentarlo. Y lo más extraño es que para el día siguiente su suegra aparecía toda moreteada del cuerpo. Una vez se le apareció en forma de una golondrina, así que ella la acorraló y la iba a matar. Pero recordó lo que decía la gente del pueblo, que si mataban a un nahual, los pecados del nahual se pasaban a ella. Así que optó por dejarla que se fuera, no sin antes darle unos planazos, para que se llevara una buena lección. De ahí mi abuelo peleaba constantemente con su mamá por lo mismo. En una ocasión tuvieron una discusión muy fuerte, en donde ella le dijo a mi abuelo, como un tipo de maldición: de una raya blanca te han de levantar. Yo que soy tu madre, se me ha de cumplir. A los pocos días mi abuelo apareció muerto en la carretera, atropellado por un auto, y lo levantaron precisamente en las líneas blancas que dividen la carretera. Dice mi abuela que cuando su suegra vio a su hijo tirado, le lloraba desconsolada y arrepentida de aquella maldición que ella le había dicho a su propio hijo. Mi abuela quedó viuda muy joven. Una vez de darle cristiana sepultura al abuelo y de que terminaran sus novenarios, se fueron del pueblo a otra ciudad a vivir, en donde actualmente radicamos, que es Orizaba, Veracruz. No volvió jamás a ver a su suegra. Personas allegadas a ella y a la familia le dijeron a mi abuela
que su suegra murió muy viejita, casi en la soledad, que cuando agonizaba en su casa, que era muy enorme, había un águila real, que no se sabe de dónde salió, pero se metía por la ventana y le pegaba la cabeza de mi bisabuela, hasta que ella murió. Según, ese era su castigo. Mi abuelita falleció hace algunos años atrás, pero siempre nos contaba, con algo de tristeza y de melancolía, todo lo que su suegra le hacía, pero estaba muy orgullosa de que su suegra jamás pudo con ella, a pesar de que hizo 1000 cosas, porque siempre dijo que defendería a sus hijos hasta con su propia vida y defendería a su familia. Muchas veces pensamos que una maldición de alguna bisabuela quedó en la familia, ya que han sucedido cosas muy trágicas, pero siempre nos encomendamos a Dios en oración y le pedimos por la paz de nuestra familia. Es como las cosas se han ido alejando de nosotros, y gracias a la misericordia de Dios que Él ha traído la paz, y por esta razón estoy segura de que existen los nahuales. Agradezco la verdad de no haber conocido a mi bisabuela. Esta historia la quise compartir con ustedes. Como les mencioné, fue escrita por mi amigo Eclipse Rey de los Mares, a quien le mando un saludo. En la descripción del video te dejaremos el enlace para que visites su página. Pero no es la única historia que tenemos el día de hoy, amigos. La siguiente historia lleva por nombre El Nahual. El padre de Pedro y él vivían muy felices en una finca cerca del norte de Veracruz, en México. La historia que contaremos a continuación es totalmente real, aunque la misma sucedió en el año de 1985. Es algo vieja, pero todos lo han conservado como un hecho que nunca jamás van a olvidar en sus vidas. El padre de Pedro era administrador de un poderoso ganadero de Pánuco. Él trabajaba en acarrear el ganado. Era un trabajo muy pesado. Un día, don Noel y su hijo Pedro decidieron quedarse en aquel rancho ganadero, ya que no querían que los agarrara la noche en el camino, pues el trabajo de hoy había sido muy pesado, más que los días anteriores. Así que se vieron obligados a quedarse en aquel rancho ganadero. Aunque no tan preocupados porque tenían todo lo necesario para pasar la noche bastante cómodos. Los ayudantes, Pedro y don Noel, decidieron cenar, hicieron una fogata en aquel lugar y hablaban del trabajo, de todo lo que tenían que hacer para la semana entrante. Pero Pedro captó algo muy extraño mientras ellos conversaban. Había un fuego que iba en el potrero, algo muy aterrorizante, pero don Noel y los demás, lejos de estar asustados, estaban sonrientes. Todos apoyaban la teoría de que ese fuego punzante que iba y venía pertenecía a las brujas que se paseaban por aquel lugar. Ya era costumbre que los molestaran a esas horas, en especial en aquel lugar donde hay muchísimas ánimas y les encanta pasear en las horas de la madrugada. Aunque don Noel se mostraba bastante seguro de sí mismo, Pedro no lograba conservar la calma, obligándolo a esconderse dentro de un potrero y protegerse con un pabellón. Aquellas brujas eran capaces de oler el miedo, pero don Noel, un simple mortal, podía oler el miedo de su propio hijo, cosa que le preocupó bastante. Por eso se metieron a un potrero, y fue por su hijo diciéndole: ¿de verdad crees que este pabellón te va a proteger? Si las brujas te quieren hacer daño, basta con que sepan dónde estás para lastimarte. Jamás debes demostrarles miedo. Luego de esas palabras, Juan intentó dormir un poco, pero era imposible e inquietante sacarse de su mente esas cosas que había visto esa noche. En la madrugada siguiente, notaron que entre los trabajadores faltaba alguien. Este llegó con la ropa rasgada a desayunar mucho más tarde al rancho. A ellos les sorprendió su estado. Sin embargo, don Noel, que era quien daba la palabra, no dijo absolutamente nada y lo dejó pasar. Una noche don Noel estaba durmiendo tranquilamente y le llegaron a tocar la puerta de su casa desesperadamente. «Don Noel, necesito que atienda, por favor». Aquel hombre salió asustado y le dijo: «¿Qué pasa?» «Don Noel, debo decirle algo». El jefe de la comisaría estaba parado enfrente de la casa de don Noel. Con una mirada muy seria le dijo: «Señor, uno de sus trabajadores, Juan, es un brujo y practica la magia negra. Se convierte en una especie de lobo todas las noches para asustar a nuestros hijos en el pueblo. Además, acosa a las mujeres. Y ya nos está volviendo literalmente locos.
Le exigimos que lo despida y que lo mande bien lejos de este lugar, o usted deberá enfrentar todos los daños que aquel hombre está causando. Don Noel se rascó la cabeza y le dijo: Comisario, déjeme dormir y mañana paso temprano por su oficina. Don Noel cumplió y fue temprano a la oficina del comisario, explicándole que si no le probaba que se estaba transformando en un nahual ese hombre, no estaba dispuesto a despedirlo de ningún modo. El comisario de la policía estaba consciente de que Juan no se dejaría tomar pruebas mientras se transformaba, pero sí estaban seguros de que él era por su ropa, que medio llevaba puesta como un animal. Don Noel sí sabía que este era un gran problema, pero no iba a despedirlo sin motivos. Él era un hombre justo y no iba a dejar que un simple hombre lobo dañara la imagen que tenía de uno de sus mejores trabajadores. Sin embargo, la gota que derramó el vaso para don Noel desafortunadamente le ocurrió. El Juan destruyó todo el trabajo que él mismo había hecho un día anterior. Lo peor es de que dicho trabajo lo cobró ese día y se embriagó tanto que se fue a su casa a dormir. Tanto le indignó esto a don Noel que fue por su escopeta y se marchó a la casa de Juan para propinarle la muerte. Don Noel tenía una mano justiciera demasiado severa. Qué gran sorpresa se llevó. Al llegar a su casa, se encontró con el comisario y un montón de gente a las afueras de aquella casa de Juan. No estaba ni siquiera en su casa, pero don Noel notó que a lo lejos entre los matorrales se estaba ocultando. Él fue el único que lo vio, mientras los demás estaban quemándole la casa a Juan. El hombre emprendió la busca de aquel animal, y soplando tiros al aire para apuntarle y matarle, llegó a acertar. Pero cuando se acercó a mirar dónde había quedado el cadáver de Juan, solo encontró la ropa de su antiguo trabajador. Al amanecer, todos estuvieron buscándolo, pero duraron varias semanas, y luego pasaron unos años, donde jamás lo volvieron a ver. Se dice que Juan o el Nahual aún vive por estos lugares. Después de tanto tiempo, sigue todavía vivo, y lo peor de todo es que su vida se ha alargado. Se dice que los nahuales viven más que los humanos, y como su hogar ha sido quemado, seguro con él también se fue ese libro de magia negra que le permitía convertirse en aquel feroz animal. Se dice que Juan vive en los campos y maizales. De noche se alimenta de animales y de lo que se encuentre. Si alguna vez te llegas a quedar una noche en los campos de México, especialmente en Veracruz, nunca debes de tener miedo y ni siquiera intentes protegerte de dicho animal, porque estas cosas pueden percibir el miedo más que cualquier bruja, pues hablamos de un nahual que ha dejado de ser un humano desde entonces. Estas historias las quise compartir con ustedes. Si les han gustado, déjenme su pulgar arriba, no olviden en dejar sus comentarios, y gracias por ser parte de este canal.